Bueno, les decía ahorita que lo saque el sistema. Bueno, en este momento, por favor, ya está grabando. Anoten su asistencia iniciando con lo que viene siendo sus apellidos, perdón, por favor. Y el que me dijo de la muchacha que tiene problemas con el internet, anótamela tú, pero ponle un asterisco, ¿sale? Para saber yo que es ella la que tiene problemas con internet. Mande, Jessica. Ay, no, maestra, es que le piqué sin querer. Ok, perfecto. Bueno, entonces, en lo que registran su asistencia el día de hoy, quiero comentarles que me da mucho gusto verlos aquí. Con esto arrancamos nuestra tercera unidad. Sin embargo, este es tema que vamos a tener para el examen del viernes, ¿no? Vamos a ver lo que es obesidad y desnutrición, que son temas pendientes del examen del viernes. Y iniciamos con enfermedades de vías respiratorias altas, que viene siendo la unidad número 3 para el próximo parcial, que sería el segundo parcial. Bueno, en este momento estoy proyectando lo que viene siendo el tema de obesidad infantil. ¿Ya les aparece a ustedes? Sí. ¿Ok? Sí, maestra. Entonces, es importante nosotros saber cuánto sería el peso ideal de un recién nacido y en base a eso nosotros vamos a estar tratando a los pacientes tanto por peso como por talla para sacar nosotros las percentilas en estos pacientes. A diferencia de los adolescentes o los adultos, nosotros utilizamos una reglita que se llama índice de masa corporal. En el caso de los pacientes pediátricos, hay una lista específica donde nos empiezan a marcar de acuerdo al sexo, simplemente cuánto sería el peso adecuado para un recién nacido. 3,500 kilos es aproximadamente el peso que nosotros manejamos para estos pacientes. Sin embargo, si yo tengo un niño que al momento de nacer pesa más de 4 kilos, ese niño digo que es macrosómico y tengo que tener una vigilancia estrecha para estar monitorizando para saber si va a ser un paciente obeso, sobre todo por las patologías que lo pueda acompañar, como viene siendo diabetes gestacional en el caso de algún trastorno durante el embarazo y que por ese motivo el niño sea un niño obeso. Cuando hablamos de obesidad, nos vamos a referir a la acumulación excesiva de grasa corporal y es una enfermedad crónica. O sea, yo no puedo el día de hoy estar con mi peso normal y en automático el día de mañana amanecer obeso. O sea, no, el paciente poco a poco va aumentando de peso y por lo tanto lo que nosotros tenemos que cuidar en esos pacientes son las complicaciones que lo pueden acompañar. Quizá a veces solamente nos basamos en las apariencias del paciente que decimos, ay, tiene cara de querubín, o sea, es bien simpático. Pensemos, por ejemplo, en el niño ahorita, el niño que hizo el TikTok de Oxxo, que hace, ¿ok? A todo mundo dice, ay, qué bonito niño, o sea, se le marca su carita, tiene un agujerito en la mejilla y es bien simpático, ¿no? Sin embargo, en algunos pacientes, vemos en la imagen que tenemos aquí en lo que viene siendo la parte inferior, vemos esos niños comercial de McDonald's, ¿no? Ahorita que hablábamos del niño de Oxxo que se fue a Burger King, de ese tipo de alimentación en algunos pacientes es la única que tienen acceso. Y digo es la única que tienen acceso porque los papás trabajamos y a veces queremos esa ausencia que tenemos como padres sobreponerla en lo que el niño quiere. O sea, te vas a portar bien y te voy a llevar a las hamburguesas y resulta que el niño siempre se porta bien, entonces no salimos de las hamburguesas. Entonces, vean por favor, en el caso del paciente, del primero que tenemos nosotros, es un niño normal. Y desafortunadamente en la cultura mexicana teníamos, y digo teníamos porque ahorita estamos cambiando un poquito eso desde el enfoque del neonato, es un niño que estaba con peso y talla normal. Decíamos, oye, está bien flaco, le faltan vitaminas. Y ustedes lo pueden observar quizá cuando están con sus compañeros en el aula, si tienen un compañero que tiene peso y talla adecuada, por ejemplo, si yo mido 1,60 m, debo pesar máximo 60 kilos. ¿Qué significa? Que si peso 50 kilos, mi peso es el adecuado. Entonces, si ustedes ven a un compañero que pesa 50 kilos y mide 1,60 m, le dicen, hey, güey, te está llevando el aire, ¿no? Estás bien flaco. Y resulta que esa persona es la única que está normal, los demás estamos obesos. Entonces, en el caso del paciente pediátrico, como es una enfermedad crónica, es cuando debemos empezar a atacar ese tipo de alteraciones.
Les decía, en el caso de los pacientes pediátricos, nosotros vamos a manejar esas percentilas, donde vamos a ver a los niños de bajo peso y a los niños con peso normal y los niños con riesgo o hablando de sobrepeso. Sin embargo, en los adolescentes prácticamente nosotros manejamos lo que es el índice de masa corporal. Es muy difícil medir el índice de masa corporal en el pediátrico, o sea, no se puede. Por lo tanto, nosotros vamos a tratar de hacerlo con esas percentilas. Sin embargo, veamos, por favor, los diferentes signos y síntomas que puedan presentar un paciente con obesidad. Ojo, ahorita vamos a ver el caso extremo o los casos con marasmo, que es lo contrario a esto. Esos niños tienen dentro del alcance cualquier tipo de alimentos, sobre todo alto en lo que vienen siendo proteínas o calorías. Y los niños con marasmo y Kwashiorkor son niños que no tienen al alcance de absolutamente ningún alimento con valor nutricional, hablando específicamente de proteínas. Entonces, los niños con obesidad van a tener dificultad para respirar, apnea del sueño, aumento del peso corporal, cansancio, baja autoestima y problemas muy serios de sedentarismo. Ahorita por cuestiones de COVID, todo el mundo tenemos hasta cierto punto este riesgo de sedentarismo o por la obesidad. ¿Cómo voy a prevenir? Por supuesto que al lado de la palomita, el que un niño quiera comer frutas y verduras es medio raro, ¿sí? Pero eso depende de los hábitos de la familia. Por ejemplo, si un niño va a guardería, ese niño se acostumbra a comer absolutamente de todo. Pero si yo estoy en mi casa y yo como mamá no me gustan, por ejemplo, cocinar huevos, pues mi hijo resulta que no le van a gustar los huevos. Si yo como mamá en la casa no me gusta el pollo, pues resulta que a mis hijos no les va a gustar el pollo. ¿Por qué? Porque hacemos por imitación en cuestión de los alimentos. Entonces, si yo como mamá me la llevo así como la niña que está acá con el control, con la tele y las papas fritas, pues resulta que va a ser muy difícil que mi hijo ande corriendo atrás de una pelota, porque va a ser muy, muy complicado que yo ese hábito se lo incluya. ¿Ok? En cuanto a la comida preparada, es mucho más barata comprar ese tipo de comidas, hablando de cosas que estén fritas, a cuestión de lo que viene siendo en este caso una ensalada. Permítame un segundo hablando de obesidad y yo con galletas en el horno. Permítame tantito. GPI. Sí, sácalas, por favor. Ay, perdón, pero es que huele riquísimo y es una de las cosas que más me gusta de estar en la casa, estar con el horno que huela rico. Ok, entonces, sí, mi amor, dile a tu hermano que te dé una, por favor. Ok. La medida de prevenir nosotros esto es en cuestión de que ustedes cuando les toque regresar a presencial van a hacer intervenciones con los pacientes cuando hacen sus ferias de la salud. Entonces, resulta que ustedes es una feria de la salud y a los pacientes, por ejemplo, les ponen frutas y verduras en vasitos a los niños o en bolsitas o al alcance. Es una forma de nosotros enseñar a los pacientes a comer variado. Y no solamente nos concentremos en las frutas. Por ejemplo, yo les puedo preguntar ahorita, a ver, aprovechando aquí, Yuriana, Estefanía, ¿dónde andas? Dime 5 Aquí frutas estoy. o verduras que hayas comido el día de hoy, sin echar mentira. Manzana, Manzana, ¿qué más? pepino, nada más. Ok. El plato del buen comer dice que por lo menos nosotros debemos de comer 5 y 5 de cada uno de poquito en poquito. Ok. A ver, Misael Martínez, echa mentiras y dime 5 verduras que comiste hoy. Tomate, pepino, cebolla, nada más. Ok. Si ustedes van a los tacos, comen aguacate, tomate, cebolla, chile, y limoncito y pepino, y por eso los tacos son bien nutritivos, ¿no? Y eso no estaba en los comerciales de lo que veíamos que los niños comen. Sin embargo, afortunadamente ahorita, por cuestiones de la publicidad o por cuestiones de legislación, casi todo lo que nosotros está a nuestro alcance ahorita tiene un etiquetado. Por favor, revíselo. Si en ese etiquetado dice no es apto para consumo de los pacientes pediátricos, vamos tratando de educarnos nosotros y dejarlo fuera del alcance de los niños. A nosotros nos toca mucho en la escuela ver compañeros que llevan a sus niños a las clases un día, póngale un día por alguna ocasión, y ese día el chamaco hace su agosto. Todo lo que ustedes comen de cosas que no debemos de comer, el paciente pediátrico se lo come. Ojalá y fueran solamente churritos y pepino y eso, pero el chamaco trae sabritas con chamoy, trae un refresco y trae un paquete de galletas. Entonces,
todo ese tipo de alimentación nosotros debemos de empezar a erradicarla y consumir, como les decía ahorita, por lo menos 5 frutas y verduras, de preferencia así como vienen desde el empaque. O sea, agarro la naranja, le quito la cáscara y me la como. Lavo la manzana y me la como, lavo la zanahoria y me la como, lavo el pepino y me lo como. O sea, no tengo que hacerle absolutamente ningún tipo de cambio para poder consumirlo. Las complicaciones de los niños, hablando de obesidad, les decía ahorita en cuestión de que a veces decimos, ay, qué bonito está gordito, pueden estos pacientes cursar con depresión y autoestima. En lo particular, yo ahorita estoy obesa, voy a ataco, y digo literal, ataco mi closet y absolutamente nada de lo que está en el closet me queda. O sea, voy a agarrar un pantalón y el botonazo, voy a agarrar una blusa y esto, voy a agarrar algo, salvo las personas que están saliendo constantemente, todavía se pueden estar midiendo su ropa. Me da gusto ver a algunos que traen uniforme, ¿sí? Y como que se hizo chiquito el uniforme, ¿no? Pero hay otros que todavía les queda bien. Sin embargo, en un paciente pediátrico, si ustedes lo llevan a que elija su ropa del día del niño, pues el paciente va a la ropa de adolescente, no va a ropa de paciente pediátrico. Y no se siente cómodo el paciente, sobre todo cuando resulta que los tienen que llevar cada mes a la consulta de niño sano y resulta que este paciente puede tener problemas como hipertensión. Y esa hipertensión ya es crónica, esa hipertensión ya no se le va a quitar jamás a ese paciente. La única forma es trabajar en lo que tiene que ver sus constantes vitales. Estos pacientes se tienen que hacer mediciones hablando de la flujo de grasas que tienen en su cuerpo y tienen aumento de colesterol. Probablemente tengan ya diabetes, si no es que ya tienen alteraciones en la intolerancia a la glucosa. Y si a eso le ponemos que el paciente para iniciar actividad física se le complica porque tiene pie plano, porque tiene dolor articular por el sobrepeso, acentuaciones en alguna desviación de la columna o incluso alguna alteración motriz inadecuada. Por ejemplo, ¿no les ha tocado ver a algunos pacientes pediátricos que al momento de querer caminar sus muslos están tan gorditos que la fricción les ocasiona que estos pacientes tengan algún tipo de rosaduras y no lo quieren hacer? O quieren empezar a correr y la rodilla con la rodilla se empiezan a golpear y también esa dificultad motriz que tiene el paciente para iniciar una actividad física. Y como buenos carrilludos que somos, en ocasiones lo que hacemos con el paciente es todavía hacerlo sentir un poquito peor. El diagnóstico con estos pacientes, dependiendo de la edad que tenga, vamos a basar el índice de masa corporal y les decía, en las percentiles ustedes los pueden encontrar en la cartilla de vacunación para poder identificar esos pacientes de riesgo. Ojo, si en una familia yo tengo, por ejemplo, la mamá que mide 1,90 m, ¿sí? Y su producto de la concepción nació pesando 4 kilos y midiendo 58 centímetros, o sea, un chamacón, va a ser muy difícil que diga que ese paciente está fuera de las percentiles. Claro que está fuera de las percentiles porque es producto de una mamá grande. Y ese bebé siempre va a estar con esa vigilancia hablando de sobrepeso. Lo que sí hay que cuidar que no esté en la obesidad. ¿Ok? Entonces vamos a encontrarnos niños de 5 años que tienen un peso y una estatura mucho mayor a la del grupo de ellos. Sin embargo, pues en relación a la talla que tienen sus pacientes va a corresponder el peso que ellos tengan. El tratamiento para esos pacientes es educar a la mamá. Dicen que para tratar la obesidad infantil hay que tratar a la mujer embarazada para que se eduque y continúe durante toda la vida de ser mamá en poder manejar a esos pacientes. Visitar al nutriólogo, así como vamos y visitamos a la que nos corta el cabello y nos pinta las uñas, pues así debería de ser igual la visita con el nutriólogo. Realizar alguna actividad física, por poquita que sea, de 20 minutos en la mañana, 20 minutos por la tarde, sería suficiente como para arrancar. Y pues el apoyo psicológico para estos pacientes, y el apoyo psicológico tiene que ser integral, no solamente al paciente, sino también a los padres. Dentro de las intervenciones de enfermería, vean lo último que dice, involucrar a familiares educadores en un programa de tratamiento para estos pacientes, así como educar a la familia sobre las complicaciones. Es probable que si yo como mamá tengo un hijo obeso, voy a tener más de un obeso. Probablemente yo sea una mamá obesa. Las intervenciones tienen que ser para disminuir el sedentarismo y orientar sobre la alimentación saludable y la realización de actividad física. Qué bonito es cuando toda la familia se compromete y si vamos a tratar de educar al niño en cuestiones de su alimentación, pues no va a estar horneando galletas de chocolate la mamá. ¿Ok? Esa es una tablita donde nos habla la fisiopatología de la obesidad, los fosfolípidos o los lípidos procedentes de la dieta, sobre todo
van a empezar a sintetizarse, por el exceso de carbohidratos, que estas al momento de no utilizarse o no gastarse dentro de la actividad física, van a almacenarse en forma de grasa. Hablando de la obesidad, entre mayor ingesta tenga de alimentos el paciente, mayor acúmulo de grasa va a presentar y mayor riesgo de obesidad. Ahora les voy a poner la contraparte. Me decían unos alumnos hace unos años, profe, eso no hay aquí. O sea, te van a preguntar, profe, ¿qué pregunta que no hay aquí? Esos pacientes sí los hay y es donde ustedes van a hacer sus prácticas cuando les toca rotar en la enfermería del niño y el adolescente. Son los niños que vemos paraditos o a un lado de lo que viene siendo en el centro, a un ladito de catedral y eso, que en ocasiones ni siquiera los volteamos a ver. Y en muchas ocasiones son de aquí de Sinaloa, son de aquí de Culiacán. No tenemos que irnos muy lejos, que dijéramos nosotros vamos a ir a África a salvar niños. Perfectamente pudiéramos voltear al lado de la gente que vive cerca de nosotros y encontrar este tipo de pacientes. Desafortunadamente, cuando hablamos nosotros de desnutrición, es un estado inespecífico, sistémico y potencialmente reversible que se debe principalmente a un aporte insuficiente de nutrimientos o alteraciones de células en el organismo. Ahorita les decía, el paciente con obesidad tiene al alcance muchos alimentos. Sin embargo, el paciente con desnutrición en varias ocasiones vamos a tomar nosotros con la ausencia de los recursos económicos para que tenga una alimentación, en este caso, que sea variada. El trastorno de desnutrición, cuando hablamos de nutrición aguda, ese se va a producir déficit de peso sin afectar lo que es la talla. Sin embargo, cuando hablamos de nutrición crónica, nos vamos a topar los niños que son de bajo peso y también tienen una talla baja. Hablando de las desviaciones en las percentilas, ¿sí? Es cuando nosotros vamos a decir si esas desviaciones son menores a 1.9 o mayores a 2.9, es cuando decimos la clasificación de desnutrición de estos pacientes. Y si tenemos nosotros una variación de más de 3, en este caso estamos hablando de nutrición grave. ¿Qué factores van a predisponer? Si yo tengo una mamá con una escolaridad baja o un papá con una escolaridad baja, es más probable que tengan que tengan mayor deficiencia hablando del control prenatal y tengan mayor cantidad de pacientes o de hijos. En este caso, los pacientes desarrollados o en vías de desarrollo son donde vamos a encontrar nosotros ese tipo de alteraciones aunadas a condiciones ambientales de una higiene deficiente. Las zonas rurales, urbanas, marginadas, riesgo de infecciones y desnutrición. La lactancia materna se abandona porque pues la mamá no tiene una oportunidad de nutrir a estos pacientes. La leche, incluso estos pacientes empiezan con la lactación antes de tiempo. ¿Alguien me puede decir qué es lactación? A ver, Laura Itzel. No sé, maestra. Ok. Mayra, Melissa, ablactación. ¿Algún voluntario? Es cuando se empieza a cambiar la Es cuando alimentación. empiezan a comer Ya no los se le dan, bebés. no se les agrega alimentos. Es correcto, todos sus comentarios son adecuados. La lactación inicia principalmente a los 6 meses de edad. Es pregunta de extraordinario, donde el cual el paciente empieza a incluir algunos alimentos en su dieta diaria. Por ejemplo, yo le doy seno materno y a partir de los 6 meses empieza a incluir la alimentación de la familia de estos pacientes. Sin embargo, resulta que tenemos una mujer que acaba de nacer su bebé a los que serían 14, 15 días de haber nacido su bebé, inicia su vida sexual activa y resulta que no tiene un mes de haber parido su bebé y está embarazada de nuevo. Entonces, ahí se contraindica la lactancia y pues vamos a tener a un bebé que le vamos a tener que dar leche de fórmula y vean, por favor, si va a ser fácil dar o lavar biberones en esas condiciones de higiene donde no tenemos ni siquiera agua al alcance de nosotros. Los que somos papás, sabemos en cuestión de costos, cómo se dispara, hablando del costo para atender a un recién nacido cuando no le damos leche al seno materno, sino que tiene que ser de fórmula. Si el paciente a veces es
hasta cierto punto intolerante, pues vamos a tener nosotros que se puede disparar una latita de leche hasta 300 pesos y que no le va a alcanzar para la semana. Entonces, por supuesto que la lactación tardía también impacta. Si yo tengo una mamá que está desnutrida y le sigue dando pecho al bebé, tiene 1 año el bebé y solamente le da pecho, no le da alimentos, pues en este caso también vamos a tener lo que viene siendo un problema de desnutrición. Si yo como personal de enfermería o personal médico tengo un paciente que tiene trastornos, hablando de que tiene vómito, tiene diarrea, y le digo que no le dé comida, que solamente le dé pecho, pues el paciente todavía le va a ir peor. Si el paciente tiene algún problema gastrointestinal, yo debo de indicar seno materno, su alimentación habitual, y estar vigilando o renovar, en este caso, sus cambios que pudiera presentar, hablando de desequilibrio hidroelectrolítico. Las condiciones que va a tener el paciente, por supuesto, lo vamos a estar viendo nosotros de manera intermitente cuando nosotros tenemos el contacto con este niño, afortunadamente, que nos permite pesarlo y medirlo cada mes o cada 2 meses, o por lo menos cada campaña de vacunación. Vean las características de ese niño. Perfectamente puedo identificar cuántas costillitas tiene. Prácticamente no tiene absolutamente nada de reservorio de grasa, está pegado lo que viene siendo la piel a lo que viene siendo el hueso. Hay un fenómeno que se llama adaptación nutricia, que el paciente, a pesar de tener carencia de nutrimientos, infecciones de repetición, el paciente tiene un estado homeostático adecuado. O sea, aparentemente nosotros lo vemos que ese niño come lo que sea y no se enferma. Pasa gripa, pasa tos, pasa lo que sea, y ese niño aparentemente aguanta todo. El aparato gastrointestinal de estos pacientes va a tener una intolerancia a la lactosa. Entonces, si nosotros queremos dar tratamiento a ese tipo de pacientes con desnutrición, pues si le damos una dieta habitual, ese paciente va a tener intolerancia, se va a empezar a vomitar y va a tener diarrea. Entonces tenemos que hospitalizar a estos pacientes y empezar a educar todo su sistema inmunológico, específicamente el intestino, para que este paciente pueda tener una absorción de nutrientes adecuada. O sea, poco a poquito lo vamos a ir sensibilizando. El sistema endocrino, principalmente, tenemos nosotros que ayudarlo a que se detenga lo que viene siendo la gluconeogénesis y deje de utilizar los reservorios de energía de este paciente y utilice los alimentos que nosotros les vamos a administrar. De igual manera, vamos a tener algunas alteraciones mentales en estos pacientes por problemas de las hormonas tiroideas. ¿Qué significa esto? Un niño con desnutrición en ocasiones van a ser muy tranquilos porque no tienen energía para andar corriendo y brincando. El otro es medio flojo, por eso tiene sedentarismo y es obeso. En este caso, lo que vamos a tener nosotros es alteraciones que se van a ir mediadas por las hormonas, por la falta de nutrientes. Hablando a nivel hepático, el hígado va a estar crecido, sobre todo porque utiliza lo que viene siendo la infiltración grasa de los hepatocitos para poder tener un poquito de energía. Y por supuesto, lo que tiene que ver la diferenciación, hablando de los mismos niños con marasmo y coacharquio. Vean, por favor, las condiciones insalubres que pudieran presentar. Y si un niño tiene desnutrición en la infancia, desafortunadamente a nivel sistema nervioso central vamos a tener un problema en las neuronas, y pues resulta que el comportamiento de estos niños, ¿sí?, van a deberse a estos defectos carenciales. ¿Y qué pasa cuando tengo un niño que durante su infancia tuvo problemas de privación y resulta que empieza a trabajar y tiene accesos a lugares donde él puede comer lo que sea? Esos pacientes van a tener lo contrario, van a tener episodios de cursar durante su edad adulta con obesidad por el consumo de nutrientes que le hicieron falta durante la infancia. Esta imagen que está aquí es pregunta de examen, sobre todo lo pudieron haber visto ustedes en nutrición, cuando hablaban de los signos de marasmo, donde tenían el paciente con ese marcamiento de lo que viene siendo el tejido adiposo que no existe, ¿sí? Y las extremidades no tienen edema, son niños de bajo peso, el cabello está normal y tienen cierta apatía, irritabilidad. En el caso de los niños con coacharco, vean la diferencia, es un niño que aparentemente se ve gordito, pero este paciente está obeso, este paciente gana o retiene líquidos, vamos a tener la cara de viejito, la piel, por ejemplo, si es morenito, vas a tener incluso el cabello güero, anemia leve, va a estar apático, inapetente, y estos niños, tanto el niño con marasmo, el niño con coacharco, va a ser muy difícil que aprenda. Y es el niño que dicen, ay, sí es bien burro, ni siquiera para la escuela es bueno, y pues resulta que está desnutrido porque cursa con problemas de anemia. Ojo con esto, porque en
En la fisio del adulto, probablemente les debió haber tocado a ustedes ver cuando hablaron de alteraciones en la reproducción en los pacientes. Todos los pacientes con desnutrición infantil, hablándose de niñas o niños, en muchas ocasiones van a cursar con problemas de infertilidad, sobre todo los varones. El desarrollo normal de estos pacientes radica en una hipoplasia testicular y por lo tanto vamos a tener pacientes que van a tener con esterilidad. Hacemos una espermatobioscopía en estos pacientes cuando son de edad adulta y resulta que no hay formación de espermatozoides. Y es triste decirle a los pacientes que es debido a este problema, hablando de lo que es la desnutrición. El cuadro clínico, entonces, tenemos retraso en el crecimiento, el ritmo normal, pues en ocasiones, hablando de peso y talla, va a estar menor, la piel seca, escamosa, el cabello puede haber incluso alopecia, irritabilidad, lentitud, llanto excesivo, déficit de atención, edema, desgaste muscular. Y el tratamiento para estos pacientes, les decía, aportar de manera correcta los nutrientes y para eso lo vamos a hacer principalmente a nivel hospitalario. Empezamos a nutrir a esos pacientes poco a poquito para poder nosotros evitar factores, como vienen diciendo, desequilibrio hidroelectrolítico, el control de la hipoglucemia que puedan cursar, así como lo que viene siendo en muchas ocasiones que están acompañados con problemas parasitarios. Entonces hay que tratar a los pacientes porque son los causantes de problemas como viene siendo septicemia o trastornos en lo que pudieran verse acompañados como intolerancia a las proteínas o a la lactosa. Entonces, ¿cómo estoy cuidando a estos pacientes para valorar en qué percentila está? Los exámenes de sangre rutinarios, donde yo encuentro en mis pacientes infestaciones de algún parásito, anemia, mido los pliegues, mido cómo viene siendo en este caso a nivel frontal, mido el índice cefálico, mido índice abdominal, mido los pliegues y esta es la curva de crecimiento que yo espero en mis pacientes estarlo cuidando. Entonces, esta tablita que está aquí la voy a encontrar en las cartillas de vacunación y ahí le voy registrando a mi paciente donde yo espero que se encuentre y de esa manera le voy diciendo a la mamá en cuanto a los resultados adecuados. Híjole, estaba haciendo el examen de la fisio de la madre y el recién nacido y resulta que yo les pongo, por ejemplo, como pregunta de examen, ¿cuáles son las vacunas que se administran en el recién nacido? ¿Se acuerdan cuáles vacunas se administran en el recién nacido? ¿Cuáles son? El rotavirus, eso. En el recién nacido se administra lo que viene siendo la BCG, que es la de tuberculosis y hepatitis. ¿Y vitamina K también, no? Y la vitamina K, pero ojo, Héctor, y qué bueno que lo mencionas, la vitamina K es una vitamina, no es una vacuna. Y para allá voy. Si yo tengo un paciente, un recién nacido, que no le doy vitaminas, si está en estado nutricional inadecuado, va a ser muy difícil que lo saque. Entonces, al recién nacido le administro vitamina K, así es, la BCG. ¿Y qué otra vacuna? La de la hepatitis, ¿no? Hepatitis B. Ok, sí. Entonces, si yo tengo un recién nacido o tengo un lactante y yo estoy viendo que tiene deficiencias nutricionales y no le doy hierro, no le doy vitaminas, va a ser muy difícil que la mamá se comprometa a estar tratando de ayudarlo. Entonces vamos a trabajando nosotros en eso, sobre todo conociendo este tipo de tablas y el alcance donde las tenemos nosotros para poder agarrar una cinta métrica y medir perímetros abdominales y medir talla en nuestros pacientes. ¿Sale? Entonces las intervenciones hacen el control de funciones vitales, el aislar al lactante para la prevención de enfermedades, instalar una vía periférica, hidratar al paciente, el control de diuresis, el peso diario, educar a la mamá y favorecer el consumo de frutas y verduras. Eso es lo referente a lo que viene siendo desnutrición y obesidad. ¿Sale? En este momento voy a dejar de grabar